Hola, pequeños curiosos y hola, pequeñas curiosas, ¿cómo están? Me vine a la playa, por eso tengo este sombrero, ¿vieron? Y este riquísimo licuado. ¿A quién no le gusta jugar con los baldecitos, jugar con la arena, hacer castillo? ¿Y por qué no disfrutar un desayuno en la playa? ¡Qué rico! ¿Saben qué? Eso es lo que pasa en nuestra historia de hoy. ¿Que no me creen? Ah, no, bueno, miren. Me voy a pescar. Les dijo a los demás discípulos. Por lo menos al pescar estaría haciendo algo. Había pasado algún tiempo desde que Jesús había resucitado. Algunos de los discípulos decidieron ir a pescar con Pedro. El sol ya se estaba ocultando, así que subieron al barco de Pedro y comenzaron a navegar. Se quedaron pescando toda la noche, pero no lograron pescar nada. Muy temprano en la mañana, cuando apenas estaba saliendo el sol, se dirigieron a la playa sin un solo pescado. Al acercarse a la orilla, vieron a un hombre. El hombre les preguntó. ¿Pescaron algo? Los discípulos respondieron. No pescamos nada. El hombre les dijo. Lancen la red por el lado derecho del barco y pescarán algo. Hicieron lo que el hombre les había dicho. Inmediatamente sus redes estaban tan llenas de peces que ni siquiera podían levantarlas para atraerlas hacia el barco. Entonces Juan reconoció a Jesús y le dijo a Pedro. ¡Es el Señor! Pedro estaba feliz porque nuevamente podía ver a Jesús. Ya estaban muy cerca de la orilla, así que Pedro decidió no esperar. Saltó del barco y se apresuró a encontrar a Jesús. Los demás lo siguieron desde el barco. Al llegar a la orilla, vieron que Jesús había encendido el fuego. Estaba asando un pescado para que comieran juntos. Después de disfrutar del pescado y un poco de pan, Jesús se volvió hacia Pedro y le dijo. ¿Realmente me amas más que ellos? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Pedro, ¿realmente me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Cuida de mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pedro no sabía qué pensar. Tal vez se preguntaba si Jesús ya no le creía. ¿Y por qué le había hecho esa pregunta 3 veces? ¿Era porque Pedro lo había negado 3 veces? Pedro se sentía triste porque Jesús le había preguntado 3 veces lo mismo. Con el corazón cargado de tristeza, Pedro le contestó. Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Otra vez Jesús le dijo. Cuida de mis ovejas. Finalmente Jesús le dijo a Pedro. Sígueme. Pedro se dio cuenta de que Jesús lo había perdonado. Sabía que Jesús todavía quería que lo siguiera. Y comenzamos con la trivia de hoy, que se encuentra en la Biblia en Juan 21, 1 al 17. Vamos con la primera pregunta que dice así. El encuentro de Jesús con 7 de sus discípulos. ¿Cuándo sucedió? ¿Después de que Jesús caminó sobre el agua? ¿Después de que Jesús resucitó? ¿O antes de que Jesús lavara los pies de sus discípulos? Y la respuesta correcta es... A ver... Claro que sí, después Jesús resucitó. Vamos con la próxima pregunta que dice así. ¿Cuántos peces pescaron en esta pesca milagrosa? ¿Pescaron 155 peces? ¿Pescaron 150 o pescaron 153 peces? La respuesta correcta es... A ver, 153. Vamos con la próxima pregunta que dice así. ¿Qué hizo Pedro luego de que Juan le avisara que el hombre de la orilla era el Señor Jesús? Festejó con los demás discípulos. ¿Se tiró al agua para llegar más rápido a la orilla? ¿O se quedó cuidando a los peces en la barca? Y la respuesta correcta es... Se tiró al agua, claro que sí. Y vamos con la última pregunta que dice así. Luego de desayunar juntos, Jesús le hizo a Pedro una pregunta que se la repitió 3 veces. ¿Cuál fue, Pedro? ¿Vamos a pescar? O la pregunta fue, Pedro, ¿me amas?
Pues la pregunta fue, Pedro, ¿te gustó el desayuno? Pues la pregunta fue, Pedro, ¿vamos a navegar? La respuesta correcta es... A ver, Pedro, ¿me ama? Claro que sí. Y hasta acá la trivia de hoy. Felicitaciones a todos los que respondieron correctamente la trivia de hoy. Qué lindas son las sorpresas en esta historia. Porque Jesús les da una sorpresa a sus amigos esperándolos en la playa con un rico desayuno. En esta historia Jesús ya había muerto y resucitado. Es decir, que le faltaba muy poco para ir al cielo a estar con su Padre Dios. Y es por eso que quería aprovechar cada momento para compartir con sus amigos. Pedro se había quedado muy triste después de haber negado a Jesús 3 veces y aún no había podido hablar con él. Por eso, luego de desayunar, le hizo a Pedro una pregunta muy importante y se la repitió 3 veces. Porque Jesús quería que Pedro se diera cuenta de que él ya lo había perdonado. Pero además, Jesús sabía que pronto ya no estaría más con ellos en la tierra. Y era necesario que Pedro aprendiera a perdonar, a tener paciencia y a entender el dolor de otras personas. Porque Jesús quería que Pedro guiara a toda la gente que había conocido del amor de Dios. Hoy Jesús te pregunta a vos también si lo amás de verdad. Porque si vos lo amás de verdad, el desafío de esta semana ya está planteado. Entonces, primero, todos los días decirle a Jesús cuánto lo amás. Segundo, mostrá que amás a Jesús contándoles de su amor a todos los demás. Tercero, mostrá que tenés a Jesús regalando sorpresas a los demás con amor, como lo hizo Jesús con el rico desayuno. Entonces, esta semana amá a Dios todos los días y sorprende a los demás para que vean el amor de Dios en tu vida. Hasta la próxima, pequeños curiosos y curiosas. Yo me quedo un rato más acá en la playa disfrutando de este sol. Buen día, hermanos, ¿cómo están? Bienvenida, iglesia, a una nueva reunión, ¿sí? A un nuevo culto de domingo, ¿sí? Donde cada uno desde sus casas nos juntamos, ¿sí? Frente al televisor, ¿sí? Pero todos en un mismo espíritu a poder alabar y adorar a nuestro Señor Jesús. Y qué mejor manera de empezar esta mañana que orando, ¿sí? Dejando esta reunión en las manos de nuestro Señor Jesús. Así que los invito, hermanos, que podamos orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por este hermoso día que nos regalás. Gracias por la posibilidad que nos das de poder apartar este tiempo, Señor, para darte lo mejor de cada uno de nosotros. Recibe nuestra alabanza, Señor. Háblanos, Padre, sí, que podamos salir renovados y transformados esta mañana. Te pedimos que perdone nuestros pecados, Señor, y que podamos, Padre, esta mañana estar ante tu presencia, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y este tiempo, como iglesia, venimos estudiando la primera carta de Pedro y los voy a invitar a que podamos buscar en el capítulo 2, versículo 9, ¿sí? Acá Pablo se refiere a nosotros como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermanos, no somos cualquier cosa, ¿sí? Somos algo muy importante para nuestro Señor Jesús. Cada uno de nosotros, cada uno de los miembros de nuestra congregación. Pero también somos importantes y tenemos una tarea importante, que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vaya tarea que tenemos. Por eso, hermanos, los invito esta mañana, como dice el Salmo 33, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Demos esta mañana la mejor alabanza a nuestro Señor Jesús. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Es una alegría poder verlos a través del ojito de esa cámara. Me los imagino todos pendientes detrás del televisor, detrás de la computadora, detrás del celular,
en este tiempo, en esta oportunidad que Dios nos da de poder alabarle, de poder adorar su maravilloso nombre y poder hacerlo no importa en qué forma. Nosotros lo hacemos aquí desde casa y ustedes nos acompañan desde su hogar compartiendo la alabanza a nuestro Dios. Esta semana el pastor Daniel Lucero nos compartió un devocional en el grupo de los hombres en el que preguntaba qué es alabar, qué es adorar a Dios. ¿Es cantar, es orar, es danzar como lo hacía David? La realidad es que él lo comparó con la naturaleza. La naturaleza adora a Dios. ¿Por qué? Porque está sujeta a Dios. Y creo que para cada uno de nosotros lo importante es saber que el Señor está esperando nuestra alabanza y nuestra adoración. Que adorarle es obedecerle, que adorarle es encontrarnos con Él a través de la oración, a través de estar juntos, a través de poder decirle cuánto le amamos y cuánto Él hizo por cada uno de nosotros. Dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Miren, en la primera carta de Pedro, el apóstol, en el capítulo 2, dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que llevemos el mensaje que el Señor puso en cada una de nuestras vidas. Esta canción dice eso, así que los invito a que me acompañen, a que podamos entonarla juntos. Somos pueblo. Sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Amén. Dice el salmista en el Salmo 27, una cosa he demandado al Señor, y esta es la que voy a buscar con mayor deseo, con profundidad, estar yo en la presencia del Señor, para contemplar su hermosura, para contemplar su gloria. Esta canción dice, yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te invito a que juntos podamos cantarla. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Vengo para
gozo es poder alabar a nuestro Señor todos juntos. Y ya adentrándonos un poquito a lo que esta mañana va a predicar nuestro pastor, les quiero compartir una ilustración que se llama La Asamblea de la Carpintería. Es muy conocida y dice: cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo fue nombrado director de debates, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa: hacía demasiado ruido y se la pasaba el tiempo golpeando. El martillo aceptó la culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión del papel de lija. Hizo ver que era muy áspera en el trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. En ese momento entró el carpintero, se colocó el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, el papel de lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se transformó en un lindo mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó su deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros buenos puntos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas, y observaron que el metro era preciso y exacto. Hermanos, cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia somos necesarios, ¿sí? Así que en este tiempo, ¿sí?, que cada uno estamos en nuestras casas, los invito a que nos podamos involucrar, ¿sí?, con nuestra iglesia. ¿Cómo? Orando, ¿sí? Quizás compartiendo con algún hermano que no la está pasando bien. Venimos de momentos bastante complicados como iglesia. Un llamadito, un versículo, ¿sí?, un hola, ¿cómo estás? Cuidemos de nosotros mismos, de la iglesia, ¿sí? Y recuerden que cada uno de nosotros somos importantes en las manos de nuestro Señor Jesús. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Una bendición poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Estamos un pasito más adelante de la apertura, hoy grabando desde el templo. Hace un mes que no grabábamos una reunión desde el templo, ¿sí? Fue justo cuando yo me enfermé, así que por eso tenemos más o menos la fecha clara. Así que una bendición poder compartir la palabra del Señor y desde nuestro templo, ¿sí? Oremos para que pronto podamos volver a congregarnos, ¿sí? Bueno, vamos a terminar hoy con la primer carta de Pedro, ¿sí? Una carta que ha sido de tanta bendición para cada uno de nosotros. Les invito a buscar en sus Biblias el capítulo 5 de la carta del apóstol Pedro, ¿sí? Capítulo 5, y vamos allí a leer de los versículos 1 al 11, ¿sí? Capítulo 5, versículos 1 al 11. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque es vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Miren, una bendición esta primera carta del apóstol Pedro, ¿sí? Llegamos al final de esta primera carta del apóstol Pedro y hemos redescubierto en ella a un personaje entrañable como el apóstol Pedro. Un personaje comprometido al máximo con la causa de Cristo, ¿sí? Un hombre simple, sin letras y del vulgo, como estuvimos estudiando el miércoles pasado en la reunión de oración. El capítulo 4 de Hechos lo describe así: pero que bajo la tutela del Espíritu Santo asombró con su elocuencia a todo el Sanedrín. Si no estuvo presente en el mensaje del miércoles, léalo en el capítulo 4 de Hechos, va a ver que el Sanedrín queda boca abierta y dice: ¿cómo puede ser si nosotros sabemos quiénes son estas personas comunes, sin letras y del vulgo, y que hablen con esta elocuencia? Daban a entender que habían estado con Jesús. Un hombre simple como Pedro, pero que escribió con autoridad divina sobre una cantidad de temas que hemos desarrollado a lo largo de todo este tiempo que estudiamos la carta de Pedro. Él habló de la esperanza viva que tenemos en Jesucristo. Él habló del llamamiento de cada creyente a una vida santa. Él habló de que Jesucristo es la piedra angular, la piedra que despreciaron los edificadores y que vino a ser cabeza del ángulo. Él habló del sacerdocio de los creyentes, ¿sí? Algo muy importante, el sacerdocio de todos los creyentes. Él habló de la necesidad de vivir como siervos de Dios, ¿sí? Somos sacerdotes y necesitamos vivir como siervos de Dios. Habló aún de los deberes conyugales, ¿sí? Si usted es un buen siervo de Dios, tiene que ser un buen esposo o una buena esposa, ¿sí? Así que hasta en lo doméstico el apóstol Pedro se metió en este tema tratando de obtener lo mejor de la vida de los creyentes, ¿sí? Habló de la buena conciencia que debemos tener delante de Dios, porque ojo, que nosotros podemos venderle que somos el mejor creyente a todo el mundo, pero nuestra conciencia debe estar limpia delante de Dios, porque Él ve lo profundo y las intenciones de nuestro corazón. Habló de la forma en que debemos administrar la gracia, este regalo que Dios nos ha dado de la salvación, cómo debemos administrarlo, cómo debemos compartirlo. Habló de los padecimientos que tendríamos como creyentes, justamente ante el mundo que no vive bajo la gracia, ¿sí? La forma de apacentar la grey de Dios es el tema que hoy Pedro va a utilizar para cerrar esta primera carta. Pedro, un hombre simple, sin preparación académica, pero con todo el fuego del Espíritu Santo que le permite tocar estos temas que impactaron e impactan a la iglesia de todos los tiempos. Vamos a ver juntos hoy el último gran tema que Pedro desarrolla en la carta: apacentad la grey de Dios. Fíjense que en el pasaje que leímos, en primer lugar dice: yo, Pedro, ¿sí?, ruego a los ancianos, yo también anciano. Pedro se coloca en un pie de igualdad con los líderes de la iglesia, ¿sí? No es que él está por encima y los consejos son para los demás, sino que primeramente son para él. Maravillosa la situación de Pedro y la forma en que lo expresa. Le dice: apacentad la grey de Dios. Se refiere a los ancianos, ¿sí? Ustedes saben que
esta época la función del anciano era el que estaba a cargo de la iglesia. Esto viene del Antiguo Testamento. Los ancianos eran los jefes de las tribus, eran aquellos que habían tenido más experiencia, eran los patriarcas, eran los encargados de conducir a la tribu. En el Nuevo Testamento ya encontramos con la función de anciano no solo a personas grandes en edad, porque encontramos a algunos jóvenes oficiando como ancianos, como líderes, como oficiales de la iglesia. Le dice, apacentad la grey de Dios. Apacentar la grey es cuidar de la grey. Apacentar viene del término que usaban los pastores para cuidar y proteger y alimentar a las ovejas. Si vamos al Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo me hará descansar. El pastor llevaba a las ovejas a los mejores pastos, a las mejores aguas y a un lugar tranquilo donde la oveja pudiera alimentarse y descansar. Cuando él utiliza este término, apacentad la grey de Dios, ¿sí? Está refiriéndose a esto, alimentar a la grey de Dios, llevarla a los mejores lugares, darle el mejor alimento espiritual y llevarla al lugar ideal para que crezca. Dice, ¿cómo hacerlo? No por fuerza. Mire, si usted hace algo dentro de la iglesia por obligación, no lo haga más. Renuncie, échese, no lo haga. ¿Por qué? Porque nada debe ser hecho por obligación. Si lo hace por obligación, no lo haga. Hágalo voluntariamente, sintiendo el placer de servir. No por ganancia deshonesta, no queriendo sacar provecho del trabajo que está haciendo, le está diciendo Pedro a los ancianos, sino con ánimo pronto, bien dispuesto a hacerlo. Cualquier función dentro de la iglesia debe ser desarrollada de esta manera y si no, no la desarrolle. Si siente peso, si siente obligación de hacer lo que hace, no lo haga más. No lo haga más porque uno debe hacer las cosas para servir al Señor y debe gozarse en el hecho de hacerlo. No como un mandurrín, no teniendo señorío, dice acá el texto, ¿sí? No teniendo señorío de la grey de Dios, ¿sí? No como un mandón, sino como alguien que los conduce, que es distinto. Es muy distinto. La gente hace lo que le ve hacer al líder. Las ovejas seguían al pastor, no iba el pastor empujando a las ovejas. Las ovejas iban detrás del pastor. La gente no sigue al que impone solo le obedece por temor o por lo que fuera, pero la gente sigue al pastor. La gente va detrás del que hace, va detrás del que los anima, del que los motiva a hacer algo. El ejemplo que Pedro tenía de liderazgo era el ejemplo de Jesús. Y vaya que Jesús era un líder que hacía. Jesús estaba entre la gente, vivía entre la gente, se contactaba con la gente, tenía relación con la gente, escuchaba a la gente, estaba cerca de la gente. Yo no concibo el pastorado lejos de la gente. Miren, en estos días, después que salí del COVID, me han llovido llamados retándome porque hago una cosa o porque hago la otra. La verdad, yo no sirvo para estar en mi casa. No sé, es el modelo de pastorado que yo aprendí. El pastorado de Jesús está cerca de la gente, escuchar a la gente, atender a las necesidades de la gente. Y eso no se puede hacer a la distancia. La verdad, cada creyente debía tener esta convicción de que estar cerca del otro es bueno para comprender lo que le pasa y para poderlo ayudar. El ejemplo que Pedro tenía era el del liderazgo de Jesús. Servir, siempre servir, sin esperar recompensa por hacerlo. Sea la recompensa solo el placer de servir. Cuando el Señor venga y nos llame a su presencia, según lo dice aquí el pasaje, tendremos en nuestra cuenta acumulado todo el beneficio de haber servido, todo el beneficio por nuestro servicio. Pero mire, si tiene que hacer algo, hágalo voluntariamente. No lo haga esperando la corona que seguro recibirá.
pero trabaje sabiendo que Dios no es deudor de nadie y nada se le escapa de lo que usted haga. Entonces, en primer lugar, Pedro dice, Pedro, yo anciano también como ustedes, les ruego que apacienten la grey de Dios, que se ocupen de apacentar la grey de Dios, no por fuerza, voluntariamente, no por ganancia deshonesta y con ánimo pronto. Apacienten la grey de Dios, no tengan señoría de ellos, sino apacienten la grey de Dios. Miren, después habla a los jóvenes en segundo lugar. Pero cuando aquí se refiere a los jóvenes no es el concepto que tenemos nosotros, ¿sí? Porque nosotros decimos, está hablando a los jóvenes y pensamos en los adolescentes y jóvenes. No. Aquí el concepto es adolescentes, jóvenes y el resto de la congregación. Los que no cumplían funciones de anciano eran todos los jóvenes, era el resto de la congregación. Entonces Pedro habla a ellos y le dice, ustedes tienen que funcionar de esta manera. Mire, la iglesia funciona cuando todos funcionan. Cuando alguien no funciona dentro de la iglesia siente que esa persona no funciona, que no está trabajando por el placer de servir y repercute en la marcha de la iglesia. Miren, el concepto de jóvenes al que se refiere es el resto de la membresía, ¿sí? Sumisos y humildes les anima a hacer a los jóvenes. Dios se agrada en los humildes y resiste a los soberbios. Hay mucha gente, yo lo he dicho en varios mensajes, que dice, uy, qué suerte que tiene Dios de contar conmigo. Si yo no estuviera, ¿quién haría esto? Mirá, si vos no estuvieras, el Señor haría que las piedras lo hagan. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Dios no tiene la suerte de contar con nosotros. Nosotros tenemos la suerte infinita, la bendición, no la suerte, la bendición de poder trabajar para Dios. Que esto es algo distinto. Dios se agrada de los humildes, de aquellos que reconocen que lo que hacen lo hacen solo por servir y que no están capacitados aún para hacerlo, pero por la misericordia de Dios pueden hacerlo. Miren, la humildad es una cualidad que comienza en nuestra relación personal con Dios y se manifiesta en la relación con los demás. ¿Por qué comienza nuestra relación personal con Dios la humildad? Porque cuando yo voy a Dios y le digo, Señor, yo no puedo, Señor, realmente no estoy capacitado, no puedo hacer esto, entonces estoy reconociendo su grandeza y mi insignificancia. Y ahí el Señor trabaja conmigo. Ustedes se acuerdan Moisés cuando es llamado por el Señor para sacar el pueblo de Egipto. El Señor, Moisés le dice al Señor, yo soy tardo de lengua, yo cómo voy a ir, cómo voy a hacer. Empieza a dar un montón de excusas. Y el Señor le dice, ¿te crees que yo no te conozco? Yo te conozco, sé todas tus limitaciones, pero sos un elemento escogido para mí. Y bueno, el Señor se manifiesta en nuestras debilidades, Él se perfecciona en nuestras debilidades. Dice la palabra, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando fuere tiempo, Él os exalte. Cuando te humillás delante de Dios, Él se encarga de darte el lugar que te corresponde, ¿sí? Porque vos vas delante de Dios y decís, Señor, yo no puedo. Miren, hace muchos años que el Señor me dio la bendición de poder compartir la palabra a través de la predicación. Pero no hay una sola vez que yo le diga, Señor, yo no puedo. Siempre le digo, Señor, no puedo, no me siento capaz, a este mensaje le falta algo, Señor, si no le das tu toque esto no sirve para nada. Y oro un montón antes de escribir o de ponerme a escribir. Y cuando lo tengo todo escrito, lo leo y me parece que es algo inútil, que no sirve para nada. Y realmente es así. Si no fuera por la intervención del Espíritu Santo, ni una sola letra de la que está acá escrita serviría para nada. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que cuando fuere tiempo Él os exalte. Echen toda su ansiedad sobre Él. Recuerden, está hablando a la membresía. Él los nombra como los jóvenes, a toda la membresía. Echen toda su ansiedad sobre Él, sus anhelos, sus preocupaciones, sus planes. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros cuando nos humillamos delante de Él y le decís, Señor, sin vos no puedo, sin vos yo no lo logro. Citemos a Moisés otra vez y al libro de Éxodo.
Si ustedes recuerdan bien, cuando Moisés sale por el desierto con este pueblo quejoso, que todo el tiempo estaba desconforme, que todo el tiempo estaba mal, y se quejaba, y se hacía dioses de barro, y se hacía dioses de fundición, y llega un momento que la verdad que Dios y Moisés estaban cansados del pueblo. Entonces Dios dice, bueno, mi ángel va a ir delante de ustedes mostrándole el camino. Y Moisés, que la palabra lo define como amigo de Dios, le dice, Señor, si vos no vas conmigo, yo no voy a ninguna parte. Si vos no vas con nosotros, de aquí no nos movemos. Esto es humildad. Esto es reconocer la incapacidad de hacer algo si Dios no va delante nuestro. Y Dios fue delante del pueblo y lo hizo cruzar el desierto y lo hizo llegar a la tierra prometida. Sed humildes, le dice, humildes, sumisos y humildes. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El tercer consejo y el último consejo que les da es ser sobrios. ¿Qué significa ser sobrios? Nosotros el sobrio decimos que es lo contrario a estar ebrio, pero no, es algo más profundo todavía. Sed sobrios, no altivos, no sabios en vuestra propia opinión, valorando a los demás como superiores a uno mismo, soportando los unos las cargas de nosotros, sobrellevando los unos las cargas de los otros. Estos son todos signos de sobriedad en la vida de los creyentes. El creyente que es altivo, y la verdad está fuera del plan de Dios, ¿qué quiere que le diga? Dios resiste a los soberbios, resiste a los altivos, da gracia a los humildes. El creyente que cree que las sabe todas está fuera del plan de Dios. ¿Por qué? No seas sabio en tu propia opinión, dice la palabra. Siempre el que cree que las sabe todas resulta que no sabe nada. Porque esta es la realidad, aún en la vida fuera de la iglesia. Valorando a los demás como superiores a vos mismo. ¿Qué dice allí Romanos? Dice, cada uno no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura. No se crea más que los demás. Valore a los demás para que todo pueda funcionar bien. Cuando todos funcionan dentro de la iglesia funciona. Soportando los unos a los otros. Soportando no significa, voy a aguantar este pesado que viene todos los domingos. No. Eso no es a lo que se refiere la palabra. Soportar es ser el soporte de la vida de mi hermano. Mi hermano que es débil y cae en la fe, constantemente lo estoy levantando, estoy soportando su vida para que no se caiga. Estas columnas soportan el peso del edificio para que el edificio no caiga. Sobrellevando los unos las cargas de los otros. Este es un tiempo especial dentro de la iglesia. El pastor Leconte el otro día nos trajo un mensaje maravilloso que habla de este tiempo difícil que atraviesa la iglesia en general y la iglesia de Liniers en particular. Muchos hermanos están enfermos, muchos hermanos han partido a la presencia del Señor por este COVID, otros las han pasado y la están pasando muy mal. Entonces este es un tiempo donde debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Cómo lo hacemos? En oración. Cuando se difunde un motivo de oración, ore. No lo lea y se olvide, ore. Debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros, porque para aquel que está pasando la situación complicada, esto es muy difícil. Entonces el Señor nos anima a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Porque si no hacemos estas cosas, si no somos sobrios, ¿sí? Si no dejamos de ser altivos, sabios en nuestra propia opinión, valorando a los demás, soportándonos los unos a otros y sobrellevando unos las cargas de los otros, vamos a tener un problema. ¿Cuál es? El texto lo desarrolla, dice, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice más, dice, al cual debemos resistir firmes en la fe. Si usted es sobrio, está firme en la fe y puede resistir las acechanzas del maligno, que constantemente está viendo dónde lo puede tocar, dónde lo puede golpear para que usted caiga y no se levante.
Miren, cuando somos sobrios y humildes, le cerramos la puerta al diablo para que pueda entrar a molestar en cualquier lugar de nuestra vida. Siendo sobrios, siendo humildes, cerramos la puerta para que el diablo entre. Ruego a los ancianos, dice Pedro, que apacienten la grey de Dios, a los jóvenes que estén sujetos, ¿sí? A todos que sean sobrios, ¿sí? ¿Para qué? Para resistir las acechanzas del maligno. Miren, me gustaría para ir cerrando esto, para darle un toque final, ponerle el broche de oro a todo esto. Y me gustaría que meditemos juntos en un concepto revolucionario que Pedro desarrolla a lo largo de toda la carta y le va a poner el broche y el final en este pasaje que acabamos de leer. Miren, desde el principio de la carta, ya capítulo 2, versículo 9, Pedro desarrolla un tema que es fundamental en la vida de la iglesia de todos los tiempos. Es el tema del sacerdocio de todos los creyentes. Cada creyente, un sacerdote que intercede, que ofrece sacrificio por toda la congregación. Lo trata allí, capítulo 2, versículo 9. El sacerdote intercede, el sacerdote alimenta y el sacerdote vela por la salud espiritual del pueblo de Dios. Pero, ¿qué digo? Pedro introduce un concepto nuevo y revolucionario. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si todos los creyentes somos sacerdotes, al final de la carta cuando dice apacentad la grey de Dios, es pertinente a todos los creyentes y no solo a los pastores y a los líderes. Cuando Pedro habla a los ancianos y habla a los jóvenes, a todos está abriendo el abanico y diciéndole, muchachos, ustedes son sacerdotes y tienen el privilegio de apacentar la grey de Dios. Si ustedes creen que los pastores tenemos que apacentar la grey, que los líderes de la iglesia tienen que apacentar la grey, están equivocados. A la grey la apacentamos entre todos. Cada uno de nosotros es un sacerdote y cada uno de nosotros es responsable de la vida de su hermano. Y si a su hermano le pasa algo, usted que es un sacerdote debe ministrar a su hermano. Entonces, ¿para qué está el pastor? Échenlo. El pastor viene a ser el director técnico dentro de este equipo. Pero los partidos los gana el equipo en la cancha. El pastor le puede decir dónde se ubica cada jugador. Tiene una relación especial con Dios. Dedica mucho tiempo a la oración, a prepararse. Sí, es cierto. Está interesado y conoce la vida de todos los miembros, porque sabe de los problemas de cada uno. Pero al partido lo gana el equipo. Al partido lo gana la iglesia. Si vamos a resistir al diablo, tenemos que resistirlo como iglesia. Si vamos a crecer, tenemos que crecer como iglesia. Si vamos a apacentar la grey de Dios, tenemos que hacerlo como iglesia. No hay forma de que lo haga el pastor solo. No hay forma. Y Pedro introduce este concepto revolucionario que lo desarrolla a través de toda la carta. Por eso nosotros siempre decimos que cuando usted toma un texto no tiene que sacarlo del contexto. Si usted toma apacentad la grey de Dios solo como un texto y no tiene el contexto de toda la carta, no lo puede llevar a lo que es la profundidad de lo que el texto tiene. Apacentad la grey de Dios no es entonces una responsabilidad exclusiva de los pastores y líderes. Cada uno de nosotros debemos velar por la iglesia. No por obligación, sino voluntariamente. No por sacar provecho de lo que hacemos, sino después dispuestos a ser de provecho para la congregación. No como un mandurrín que lo pusieron en un cargo y mandonea a todo el mundo. No, sino siendo ejemplo para que los demás lo sigan. No esperando ser reconocido por su trabajo. Uy, qué bien que lo hace. No. Sabiendo que Dios todo lo ve y no es deudor de nadie. Solo por el privilegio de que Dios le permita servir. Apacentad la grey de Dios. Humildes, sumisos, sirviendo a los demás de la misma forma que Cristo lo hizo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Palabras de Cristo.
¿Cómo yo puedo vivir de otra manera? Apacentar al Rey de Dios por el privilegio de servir. ¿Para qué? Y miren cómo cierra el pasaje, qué maravilla. Dice, para que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca como real sacerdocio. ¿Para qué? Para apacentar la grey de Dios. Apacentar la grey de Dios es un privilegio que ejercemos los pastores y líderes, pero que corresponde al reino de sacerdotes, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Cada uno de ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cada uno de ustedes debe apacentar la grey de Dios que Dios puso en su alrededor. Dios los bendiga. Dios quiera que cada uno de nosotros podamos sentirnos con el privilegio de servir a Dios apacentando su grey desde el lugar donde estamos, desde el lugar donde el Señor nos ha puesto, con ánimo pronto, ¿sí? Con disposición para hacerlo, sin sacar provecho, sino sintiendo el provecho de servir. ¿Por qué? Porque esto agrada a Dios. Para esto el Señor nos perfecciona, para esto el Señor nos afirma, para esto el Señor nos fortalece y establece, ¿sí? Como real sacerdocio, nación santa que apacienta su grey. Dios los bendiga. Dios mediante, la semana que viene vamos a empezar con la segunda carta de Pedro. Cortita, va a durar solo unos pocos domingos, pero de tanta bendición como lo fue la primera. Recuerden que los miércoles estamos estudiando el libro de Hechos, ¿sí? Maravilloso. Vemos allí un tsunami de bendición, un tsunami de oposición que se levanta, pero cómo el Señor saca la iglesia adelante, así que los invito a participar. Estén atentos al WhatsApp de la iglesia porque allí vamos a informar las novedades respecto de cómo funcionan los cultos, si siguen por internet o si pasamos a la presencialidad acotada de acuerdo a lo que se nos permita. Allí va a estar toda la información de cómo seguimos los próximos domingos. Dios los bendiga muy, pero muy ricamente. Los guarde, los cuide y los proteja en esta semana. Dios los bendiga. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, el sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio.